Gloria a Dios. Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. La ira de Jehová. La palabra del Señor lee de esta manera en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Isaías 10, versos del 1 al 4. La palabra del Señor lee de esta manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo dice: Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida, dice el Señor. Padre amado, muchas gracias. Ayúdame, Señor, en este día a hablar esta verdad para la gloria y la honra de Jesús. Amén. Dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar del derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Sabe? La maldad de hombres que dictan leyes, de gobernadores, de senadores, hombres que verdaderamente hacen tanto daño, mis queridos hermanos, sacan leyes que verdaderamente hacen daño al pueblo, hacen mucho daño al pueblo. Y no les importa nada, hacen por tal de su conveniencia o por los lobbies que hay en los gobiernos en el mundo, sacan leyes terribles que afectan a la gente más pobre, a las comunidades más pobres, que afectan a las madres, a las viudas, los esterilizan, aprueban leyes de abortos. Pero sabe que la ira de Jehová vendrá un día sobre la cabeza de esos hombres y mujeres llenos de maldad si no se arrepienten, ¿sabe? Jesús les da una oportunidad de arrepentirse a esos hombres, sí, de aceptar a Jesús, de librarse de esa mano terrible que vendrá, porque la mano de Dios, la ira de Dios vendrá sobre aquellos hombres perversos, sobre aquellos hombres rebeldes que no se arrepienten, porque verdaderamente han hecho terrible daño a sus pueblos. Leyes aprobadas para tanta maldad, leyes que van contra todo orden de Dios y contra todo orden de familia. Aprueban leyes del aborto, imagínense. En esta nación lo eliminaron hace 2 años, creo, eliminaron el aborto en Estados Unidos, pero antes que lo eliminaran ya habían matado a casi 60 millones de bebés. Y aún siguen luchando para hacer el aborto libre. Ya no podrán hacer, gracias a Dios que la ley es la Corte Suprema de Estados Unidos los aprobó. Pero hasta antes de eso mataron más de casi 60 millones de bebés. Imagínense una nación tan grande con 60 millones de habitantes que pudieran haber existido. No les permitieron vivir. Pero el Señor le dice a Israel, y también a nosotros, dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Ay de aquellos, ¿sabe? Se jactan porque están en el poder, hacen leyes, dictan leyes a los pueblos y no les importa la situación, no les importa lo que pasará mañana. Hay un Dios que, aunque el mundo o las mafias de los gobiernos no los juzguen, ¿sabe? Pero hay un Dios que verdaderamente juzga. Hay presidentes que están presos porque firmaron leyes terribles. ¿Sabe que a mujeres esterilizadas, mujeres que los que ocultamente, sin que ellas supieran, los esterilizaron? Y mire usted, esto pasó en el Perú. Ya han pasado tantos años. Miles de mujeres fueron esterilizadas sin consentimiento de ellas. Lo hizo el gobierno del Perú, Fujimori. ¿Y qué ha pasado con Fujimori? Es una maldición en su vida. Es la mano de Dios sobre él. Está preso, muriéndose en la cárcel, y morirá en la cárcel por su maldad. No importa cuánto poder tuvo en su momento, pero hizo maldad contra la gente pobre y humilde, ¿sabe?
Hoy está preso. Y aún lo siguen juzgando. Aún el gobierno de Chile los está pidiendo para juzgarlo por las esterilizaciones que hizo. La mano de Dios va a defender a sus pueblos. La mano de Dios va a defender a los más pobres. Porque los pobres no tienen voz. Porque los gobiernos, las autoridades que controlan y manipulan los pueblos, tienen un poder momentáneo. Pero cuando la mano de Dios viene, limpia todo y defiende al más pobre, ¿sabe? Sí. Aquí el Señor lo dice claramente. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Hay tanta maldad que hacen los gobiernos, ¿verdad? Los hombres. Pero cuando la mano de Dios se levanta, acaba y destruye con todo. Dice, ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando vengan de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Mire, es lamentable. Hay otro gobernante que era Toledo. Un gobernante que aparentemente era la esperanza del Perú, ¿verdad? Un hombre que ha sido denunciado por tanto robo, por tanta coima, por millones de dólares. Mientras que hay tanta necesidad en los hogares pobres, en las madres pobres, en los niños abandonados en el Perú. Pero este hombre, aprovechando su posición como presidente, robó descaradamente, él y todo su séquito de seguidores. Su ministro, Kuczynski, un hombre que verdaderamente nunca ha amado al Perú. Es increíble, ¿verdad? Pero mire usted, la mano de Dios está sobre su cabeza. Dios siempre va a defender a los más pobres y humildes. Eso no quiere decir que también defienda a otros que son grandes y poderosos. Dios es justo, ¿sabe? Dios es justo. Él sabe verdaderamente quién verdaderamente hace daño a los hombres y aún al pueblo cristiano. Dios es un Dios de verdad. Dice, hay de aquellos que hacen daño a uno de mis pequeñitos. Yo me acuerdo mucho de esto. Cuando Fujimori llegó al poder, llegó con el voto del pueblo evangélico de Perú. Lo puso. Hubieron hermanos cristianos, empresarios cristianos evangélicos que apoyaron económicamente para que Fujimori llegara, y llegó. Senadores y diputados. Pero cuando llegó, después que él entró al poder, no dejó entrar a su segundo vicepresidente, Alemano García y García. No lo dejó entrar a Palacio, nunca. Comenzó a atacar a los cristianos por todo lado. ¿Y sabe lo que yo pensé? Dije, Fujimori se acabó. Sí, porque la palabra de Dios dice, hay de aquellos que atacan a uno de sus pequeñitos. Y el hermano García y García, este hermano, que fue el segundo vicepresidente del Perú, que Fujimori nunca lo dejó entrar al palacio, que persiguió a los cristianos, se burló de los cristianos, los usó a los cristianos para llegar al poder. Yo dije, Fujimori se acabó. Cuando él era grande y poderoso, dije, este hombre va a acabar preso, va a morir en la cárcel. Y mire, la mano de Dios vino sobre su cabeza. Es la mano de Dios. Porque él se escapó del Perú. Él renunció al Perú, estando en el extranjero por fax. Imagínense qué vergüenza y humillación, ¿verdad? Que un hombre tan poderoso como él era, renunció por fax. Y todavía tanto era su maldad y su ambición, después de haber hecho tanta maldad, querer regresar y volver al Perú y querer gobernar, porque creía que según el pueblo peruano lo amaba. No, la mano de Dios estaba ahí. Y él vino vía Chile, creyendo que Chile le iba a dar protección y todo. Mentira. Lo entregaron, hoy está preso. Y morirá en la cárcel. Morirá en la cárcel. Él hizo mucho daño al pueblo cristiano en el Perú. Mis hermanos, la palabra de Dios es justa y es real. Es verdadera. Ningún hombre, ninguna mujer
puede burlarse de Dios. No importa la posición que tenga. ¿Usted no ha visto los líderes comunistas en el mundo? Los líderes terroristas comunistas, supuestamente revolucionarios, todos han muerto. No hay ningún revolucionario que verdaderamente haya hecho algo por su pueblo, ¿verdad? Mire Fidel Castro, Cuba, mire. Un país pobre. Toda la gloria se lo llevó Fidel Castro. Y un país pobre completamente. Un país siendo tan privilegiado por su ubicación geográfica. Un país pobre. ¿Sabe por qué? Por un país gobernado por Fidel Castro. Él tenía un compañero de armas, Cienfuegos. Cienfuegos lo mataron. No se sabe quién lo mató, hay muchas versiones. Pero Cienfuegos era un guerrillero revolucionario que él un día apareció con una Biblia y el fusil y comenzó a leer la Biblia. Y cuando eso sucedió, él comenzó a leer la Biblia, ¿sabe? Pero cuando eso sucedió, lo mataron. No dejaron que este hombre hablase de la Biblia a sus compañeros que se levantaron en la Sierra Maestra. No lo dejaron, mataron. Y por ahí han pasado años y años de persecución y opresión que hay en Cuba. Es un país pobre, completamente, pudiendo ser un país muy rico. Lo fue en alguna época, pero creyeron que Fidel Castro iba a traer la solución para Cuba. Mentira. Un atraso total, una pobreza total, una miseria total, ¿sabe? Igual, mire, igual pasó en Venezuela. Chávez se levantó y todo el mundo tenía esperanza que Chávez verdaderamente iba a hacer algo por su pueblo, algo muy grande. El hombre comenzó en cierta manera, quizás teniendo la buena intención para su pueblo, pero se alió con Cuba y fue una maldición. Todos los brujos cubanos fueron, y cuentan los mismos pilotos venezolanos, que un día los brujos volaron en los helicópteros tirando polvos de muertos, maldiciendo Venezuela. Y los pilotos se opusieron a que esto sucediera y lo sacaron a los pilotos. Fue este hombre, Chávez, a hacer pactos con Fidel Castro y con sus santeros en Cuba. Todo contra Dios. Y Chávez comenzó a maldecir a Israel. Y todo el mundo, todo cristiano decía, está maldiciendo a Israel, Chávez va a acabar. Nadie pensaba, Chávez se veía muy fuerte, muy poderoso, billonario, con tanto poder y riqueza, ¿verdad? Supuestamente defendía a su pueblo. Pero nadie sabía que puso billones de dólares a nombre de su hija, aquí en Estados Unidos, en Nueva York. Sí, su hija vive aquí, es multimillonaria. Dinero que el padre robó y puso a nombre de su hija y sus demás hijos. Entonces, ¿dónde está la revolución? ¿Dónde está la ayuda a los pobres de su pueblo, verdad? Es pura mentira, es puro interés personal, ¿sabe? Y cuando moría, dice su general, su edecán personal, cuando estaba muriendo Chávez, enfermo en el hospital, que ni los médicos cubanos, ni brasileños, ni alemanes, ni algunos americanos que fueron finalmente a ayudar, pudieron salvar la vida de Chávez. Dice este general que Chávez pedía llorando que no lo dejen morir. Pero como dice el poema, el muerto seguía muriendo. Rogaba por su vida. Un hombre que supuestamente era del pueblo y revolucionario. Pero antes de morir él se aseguró de poner dinero para todos sus hijos fuera de Estados Unidos. Mire, cientos y cientos de millones de dólares. ¿Qué le parece? Hombre revolucionario, ¿verdad? Y mire la pobreza que hay en Venezuela ahora. Han salido por millones para el mundo buscando ayuda económica, buscando residencia, asilo, buscando comida, trabajo. Cuando Venezuela siempre fue un país verdaderamente bendecido por Dios, petróleo de sobra. Pero llegaron aquellos hombres llenos de maldad y destruyeron Venezuela. Él se burló de Israel, maldijo a Israel. Y mire, ¿de qué murió? Como él decía, él maldecía y decía, de mis entrañas maldecía a Israel. Y sí, le dio un cáncer terrible en sus entrañas, así murió. Y aunque clamaba por ayuda y rogaba que no lo dejaran morir,
El muerto siguió muriendo y se murió finalmente, contó el general, su edecán personal. Mis queridos amigos, la palabra de Dios es real. Dice, hay de aquellos que tocan a uno de mis pequeñitos. El presidente del Perú se burló de los cristianos evangélicos, los usó, se creía el todopoderoso. A su segundo vicepresidente cristiano evangélico nunca lo dejó entrar a Palacio de Gobierno, lo usó para solamente llegar al poder. A los senadores cristianos que dieron su voto, su ayuda, su dinero, hermanos empresarios, yo conocí personalmente. Conocí a uno de los más grandes que más dinero dio. ¿Y sabe qué? Se burlaron de los cristianos. Los usaron. ¿Y qué pasó? Mire dónde acabó Fujimori. ¿Dónde está ahora? Muriéndose en una cárcel. Qué triste, ¿verdad? Y sabe que esterilizaron a tantas mujeres humildes del campo sin su consentimiento. Qué abuso de este hombre, ¿verdad? Que esas mujeres nunca podrán tener hijos. Nunca le pidieron permiso a ellas porque eran mujeres pobres. Ahora, yo me pregunto, ¿dónde estaba derechos humanos ahí? No, ahí no estaba derechos humanos. Porque había mucho dinero en el poder, pues. Y esas mujeres, algunas han muerto, algunas tan ancianas, otras mayores. ¿Y sus derechos de ellas? Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. ¿Dónde está el derecho de los más pobres y necesitados? Pero sabe que tenemos un Dios. Tenemos un Dios grande y poderoso. Que Él sí verdaderamente cuida del derecho de los más pobres, como su palabra dice. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Qué terrible, ¿verdad? Que la mano de Dios está extendida para defender a sus hijos, para defender a su pueblo, para defender al más pobre, al humilde. Es el único perfecto Dios que puede defender a los más pobres y a los más humildes. Nada más, nadie más lo podía hacer. Es Dios solamente. ¿Por qué? Porque la mano del hombre, por las buenas intenciones que han tenido las revoluciones en el mundo, han sido un fracaso total. Mire, Rusia, era la URSS y se acabó. Mire, los países comunistas, ¿qué han hecho? Traer más pobreza y miseria en el mundo entero. Es Dios solamente. Es Dios solamente. El único y verdadero revolucionario, Jesús de Nazaret. Porque cuando Jesucristo entra a la vida del hombre pecador, quien quiera que sea, Jesús va a cambiar completamente ese corazón, ese pueblo, esa nación. Mire lo que pasó en Uganda. Uganda estaba controlado por un satanista, por un presidente que se comía a sus propias secretarias. Los usaba sexualmente porque escogía a las más bonitas. Los usaba sexualmente el presidente Adim Dada. ¿Y sabe lo que pasaba con él? Con ellas, después que los usaba, los mataba y los fileteaba las nalgas de esas muchachas y los guardaba en su refrigeradora. Y después se los hacía en bistec, se los comía, un hombre diabólico. ¿Y sabe qué? Lo que pasó, que un grupito pequeño de cristianos creyó en Dios. Le creyó a Dios y creyó que Dios podía libertar a su nación cuando había una persecución terrible en medio de Uganda. Cristiano que abría su boca lo mataban. Ok, cruelmente. Pero estos cristianos se jugaron el riesgo valientemente. Porque creían que el único que verdaderamente podía hacer una revolución en Uganda era Jesús de Nazaret. Comenzaron a orar de casa en casa, de pueblo en pueblo, y así se unieron. Cristianos y católicos comenzaron a orar y al día de hoy son más del 93% entre católicos y cristianos que verdaderamente controlan Uganda,
con autoridades cristianas. ¿Cómo cambió Dios eso? Uganda, una nación rica en oro, en plata, en diamantes, en petróleo y en gas. ¿Cómo ha podido levantarse Uganda ahora, verdad? Y no ha aceptado ninguna imposición ni de Estados Unidos ni de nadie. Son ellos. Punto. Dice que China está tratando de meterse a como dé lugar, quiere controlar Uganda. Y los ugandeses no quieren. Me hablaba una enfermera hace unos días y me contó la historia. Dice que los chinos están dando dinero y no quieren porque Uganda tiene dinero, tiene oro de sobra. Pero gracias a qué? A que ellos han creído en Jesús, ¿sabe? Hay otras religiones minoritariamente pequeñas, pero que con los que controlan la nación son los cristianos y los católicos en Uganda. Sacaron a este gobernante satánico, este presidente, que era un revolucionario supuestamente, y llegó con una revolución y tomó control de Uganda, y controló Uganda. Sí, lo tuvo por varios años. ¿Qué hizo? Destruyó a Uganda. Pero cuando los cristianos se pusieron de pie, le creyeron a Dios, lo sacaron a este gobernante diabólico y este salió huyendo. Se fue huyendo de Uganda a unirse con Omar Gaddafi. Ahí Omar Gaddafi le dio asilo y ahí murió. Ahí murió este presidente de Uganda. Y Uganda cambió. Uganda es un pueblo que ama y adora a Dios. Mis amigos, si usted mira la historia, por donde usted mire, sea usted cristiano o no, sea ateo, quien quiera que usted sea, ¿qué ha hecho la revolución por el mundo? Nada. ¿Qué ha hecho la revolución comunista? Nada. ¿Sabe quién ha hecho mucho? Jesús. Porque Jesús, al más terrible ateo, cuando viene a sus pies, cuando se arrepiente, Dios cambia la vida de ese ateo. Cuando Dios cambia el corazón de un hombre verdaderamente, ese hombre va a ser agradecido con Dios. Y ese hombre va a hablar la verdad, lo que es Jesús. ¿Por qué ese hombre cambió? Mire, testimonios hay de sobra. El único que puede cambiar el corazón del hombre es Jesús. Y cuando el corazón es cambiado por Jesús, ese hombre verdaderamente va a ser usado por Dios para glorificar, para bendecir su vida personalmente, su familia, su comunidad, su nación, su pueblo. Porque la palabra de Dios dice, bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová. No se equivoque de eso. Búsquelo en la Biblia. Aquí no hemos venido inventando nada. Tan solo lo que la palabra de Dios dice. Y el testimonio claro en la vida de los hombres que han sido cambiados por la bendita y preciosa sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario. Jesús, sí. Jesús murió por todo hombre, por toda mujer, cualquiera fuera su ideología. Sea de izquierda, de derecha, de centro, de donde quiera, como se llame. Finalmente, Dios, cuando agarra el corazón del hombre, lo cambia verdaderamente y hace otro completamente. ¿Quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era un perseguidor de los cristianos. Diríamos un revolucionario de aquel tiempo, que su trabajo era solamente buscar a los cristianos porque estaban hablando de Jesús. Iba de casa en casa con su gente, con sus milicianos, iba de casa en casa persiguiendo a los cristianos, sacaba a los cristianos, los arrastraba, consentía en su muerte. Mató a cientos y cientos de cristianos, ¿sabe? Y algunos creen que son miles porque no hay verdaderamente un censo de eso real, pero se sabe que fueron cientos y cientos de cristianos muertos con sus familias, porque Saulo de Tarso los perseguía. Tenía un grupo de guerrilleros, un grupo de gente que eran como una guerrilla, que iban de casa en casa, atacaban a los cristianos, sacaban a los cristianos, a su familia los arrastraban y lo mataban. Y él estaba consintiendo en su muerte porque él era el líder. Era un hombre malo, ¿sabe? Y era un hombre educado a los pies de Gamaliel, muy preparado.
académicamente, pero era un hombre diabólico, sí. Porque cuando Esteban moría apedreado, estaba muriendo, él se estaba riendo, se estaba gozando de la muerte de este muchacho. El primer mártir del evangelio tenía 27 años, dicen los historiadores. Entonces, Saulo de Tarso era un hombre malísimo, un hombre diabólico, como todo pecador. Y supuestamente era un hombre celoso que cuidaba la fe de Israel, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Cuando iba camino a Emaús a buscar más autorizaciones para perseguir a los cristianos, Jesús se le presentó en el camino y Pablo se cayó del caballo y se quedó ciego. Sí, ciego. Y Pablo le dijo, Saulo de Tarso en ese momento le dijo, ¿quién eres, Señor? Jesús le dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Se quedó ciego este malvado Saulo de Tarso. Y fue llevado a una casa por 3 días ciego. Y Dios tuvo que Jesús mandar a Ananías que vaya y ore por él para que éste pudiera recobrar la vista. ¿Y sabe qué? El profeta no quería ir. Este hombre de Dios no quería ir. Dijo, no, ¿por qué voy a ir a orar por Pablo? Si sabemos que este tipo es un asesino, un malvado, que persigue y mata a los cristianos, ¿por qué voy a ir a orar? Pero el Señor Jesús le dijo, anda, ora por él. Cuando tú oras, unja sus ojos, él va a volver a ver y después tiene que ir a trabajar para mí. Ahí comenzó la historia de Pablo. Ahora Pablo. Entonces este malvado hombre que perseguía a los cristianos, a los más pobres, niños, ancianos y todo, y consentía en su muerte, ahora estaba cambiado por Jesús, lavado con la sangre bendita de Cristo, y ahora desde ahí se dedicó a trabajar, a predicar el evangelio de Jesús hasta el último día de su muerte. Entendió que toda revolución en la carne, en la maldad, no sirve para nada. El único verdadero revolucionario que cambia la vida del hombre es Jesús. Por eso Pablo decía, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Usted dirá, pero ¿cómo puede decir Pablo que para mí el morir es ganancia? Sí, ¿sabe por qué? Porque cuando un cristiano muere, su cuerpo se va al cementerio, pero su espíritu y su alma se va con Jesús al cielo. ¿Y sabe cuándo se vuelve a encontrar cuándo se volverá a encontrar ese cuerpo con su espíritu y su alma? Cuando Jesucristo venga en las nubes. Ahí ese cuerpo del cementerio saldrá y se encontrará en las nubes con ese cuerpo y Jesús lo unirá. Y ahí se convertirá en un cuerpo glorificado, como el cuerpo de Jesús cuando salió del cementerio. Estaba 3 días muerto, ¿verdad? Pero cuando salió de ese cementerio, Jesús salió con un cuerpo glorificado, un cuerpo que podía comer y traspasar paredes. Así serán los muertos en Jesús. Resucitarán primero y se unirán en las nubes con su espíritu y su alma, mi querido amigo y amiga. Entonces, Pablo estaba convencido de eso. Por eso Pablo decía, para mí, el vivir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y se dedicó a predicar el evangelio de día y de noche, a pesar de las persecuciones que tuvo, de las pruebas, de las gangas, de hermanos malvados, de gente malvada. Nunca dejó de predicar el evangelio. Entonces, amigo, usted que es un hombre que camina en este mundo lleno de maldad, sea usted quien sea, considérese revolucionario, no sé, se considere lo que se considere, ateo, se considere usted terrorista, yo no sé, revolucionario, sea usted un asesino a sueldo, un gatillero, un criminal, quien quiera que usted sea. Si usted no tiene a Cristo, no tiene nada, ¿sabe? Brujo, hechicero, santero, espiritista, quien quiera que usted sea, o simplemente un hombre común y corriente que camina por las calles de este mundo. Pero si no tiene a Cristo, mi amigo, no tiene nada, ¿sabe? No tiene nada. Si usted se muere en esa condición, la Biblia dice, el que se muere sin Cristo hay un destino, el infierno, con Satanás, allí donde no hay consuelo, allí donde hay tortura, llanto, para siempre, fuego para siempre. Pero aquellos que vienen a Jesús y se arrepienten,
Aquellos que vienen a Jesús se arrepienten y reciben a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Jesús les ofrece el cielo, allí donde no hay más llanto ni dolor. Por eso su palabra dice claramente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso dice la Biblia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso dice Jesús. Y Jesús dice, se atrevió a decirlo en primera persona: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo si no es solamente a través de mí, dice Jesús. No hay otro camino. Amigo, amiga, no hay otro camino quien quiera que tú seas. No hay. No importa que seas tú un revolucionario con un arma, con todo lo que tú creas que te puedes defender, con dinero, con poder. Ahí tienes el ejemplo de Chávez, está muerto. El ejemplo de Fidel Castro está muerto. El Mao Zedong está muerto. Todos los líderes revolucionarios están muertos. Nadie ha vivido, ni vive, ni vivirá más. El único que vive y permanece para siempre es Jesús de Nazaret, mi querido amigo y amiga. Por eso ese Jesús que murió y resucitó al tercer día te ofrece salvación y vida eterna. Ven a Él. Nadie jamás se podrá burlar de Dios, de la mano de Dios. El único juez perfecto es Dios. El único que verdaderamente hace justicia. Cuando los hombres de esta tierra, cuando las autoridades de esta tierra no hacen justicia a los hombres, Dios se levanta en su defensa y hace justicia. No importa cuán poderoso seas, no importa cuánto dinero tengas, no importa cuánto controles en tu gobierno o en tu país. No importa si tú controlas todas las autoridades que hay en tu patria, ¿sabes? Cuando la mano de Dios viene sobre esa persona, no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda defenderlo. Chávez tenía todo en control. Poder, billones de dólares. Controlado todo. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, a todo. ¿Y de qué sirvió? Se murió en medio de todo su poder humano. Y en su cama de hospital estaba clamando, rogando para que no lo dejen morir. Repito, y como decía el poeta, el muerto siguió muriendo y finalmente murió. Mi amigo, Jesús es la respuesta para los hombres. Y usted no tiene que pagar nada. Amigo, amiga, Jesús es la respuesta para los hombres. Por eso la palabra de Dios dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Quizás usted se burle, sí, lo puede hacer. Puede burlarse de la palabra de Dios. Pero le voy a decir algo. La palabra de Dios no vuelve vacía. En algún momento, en un lugar de su vida, en una circunstancia, usted vendrá a Jesús. Porque no podrá escapar. No podrá irse a donde se vaya. Ni cuántos millones de dólares tenga. Y usted se cree el más seguro y más protegido. Si la mano de Dios, si la venganza de Dios viene sobre usted por las maldades que usted ha hecho y usted no se arrepiente, mi amigo, será terrible. La palabra de Dios dice, mire usted, mire cómo es un Dios tan bueno, ¿no? Y tan generoso. Dice, yo no quiero la muerte del impío, dice el Señor. Yo no quiero la muerte del pecador, del malvado, ¿verdad? Dice, pero si ese pecador, ese malvado se arrepiente, dice, yo lo perdonaré. Será salvo. Limpiaré sus pecados con la sangre de Jesús, mi Hijo. Y escribiré su nombre en el libro de la vida en el cielo. Pero si ese impío, ese pecador no se arrepiente, dice, ciertamente morirá. Morirá. Y acabará en el infierno. Amigo, la palabra de Dios dice claramente, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amigo, Jesús es la respuesta para tu vida. No hay otro camino. Mira a Cristo. Los hombres, por más grandes que sean, tienen errores. La palabra de Dios dice, maldito el varón que confía en el hombre. Pueden haber grandes ejemplos en el mundo, pero no son perfectos. El único perfecto y grande es Jesús de Nazaret. Ven a Él. Acéptalo, recíbelo. No tienes que pagar nada.
Ahí donde estás, quizás escondido en un cuartel, en un campo, escondido en cualquier parte. No quieres que nadie te vea, ¿verdad? Ahí en tu cuarto, sí, ahí donde estás. En un hotel, quizás estás en un motel con la mujer que no es tuya, pecando. Arrepiéntete, amigo. Quizás estás en un baño escondido. Arrepiéntete. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador personal de tu vida. Ríndete a Él. Sí, vamos a hacer una oración. Si eres tan valiente para la maldad, ¿verdad? Sé valiente para aceptar a Jesús, a tu Creador. Acéptalo, recíbelo. Si eres tan guapo, tan valiente, ¿verdad? Eres tan valiente para agarrar un arma y matar a un ser humano por una cantidad, por $1,000, $2,000, no sé cuánto cobras, para asesinar a una gente inocente que alguien te paga y tú le llamas trabajo. Eso se llama, ¿sabes? Eso se llama asesinato. Es un trabajo diabólico. Eso no es un trabajo normal, mi amigo. Tienes la mano manchada de sangre, manchada de maldición, de condenación. Si tú no te arrepientes, tú te mueres en esa circunstancia, te irás al infierno sin demora. Ven a Jesús. Jesús te ama y te ama de verdad. Por eso la palabra de Dios dice, claramente dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La palabra de Dios dice, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. La palabra de Dios dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amigo, ven a Cristo. Jesús te ama en la condición que tú estás ahí. Ven, tú que eres un asesino, un sicario, un gatillero, ven a Cristo. O tú quieres una madre que consiente que tu hijo sea un gatillero, un sicario, y tú llamas y dices, oh, mi hijo se fue a trabajar. No, tu hijo se fue a asesinar. Tú eres tan culpable como tu hijo. Ven a Cristo, arrepiéntete. Arrepiéntete. Pecador, pecadora, ven, arrepiéntete, ven a Jesús, quien quiera que seas. Quizás eres un brujo que está haciendo brujería, según tú, para unir parejas, para separar parejas. ¿Sabes qué? Tú estás trabajando para Satanás. Satanás es tu padre. Arrepiéntete, ven a Jesús. Ríndete a Él, dile, Jesús, yo me rindo a ti, porque el único poderoso y grande eres tú. Por eso la palabra de Dios dice, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y la palabra de Dios dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús te va a limpiar de todos tus pecados y toda tu maldad, mi querido amigo y amiga, en esta tarde. Cierra tus ojos, repite esta oración. Dile, Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo me arrepiento en esta tarde. Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Perdona mis pecados, me rindo a ti, Jesús. Ven, entra a mi corazón, cambia y transforma mi vida para siempre y escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén y amén. Mis amigos queridos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús, se han arrepentido en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días. Y Jesús lo va a guiar a usted a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde usted mismo vive en este momento, en cualquier parte del mundo. Lo va a dirigir a encontrar una iglesia que crea en el Padre, en el Hijo y en el precioso Espíritu Santo. Y usted va a crecer y avanzar en el Señor. Lea la Biblia todos los días. Le recomendamos el libro de Juan y haga sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Mi amigo, lo felicito. Que Dios lo bendiga. La palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Hay fiesta por usted, porque usted se ha arrepentido, pues, aceptado a Jesús en este día. Quien quiera que haya sido, ahora usted es una nueva criatura. Usted nunca más volverá a ser el mismo. Aunque no lo entienda nada en este momento, créame, usted nunca más volverá a ser el mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra solamente sea a ti, al grandioso y poderoso Dios, al santo de